Bienvenido a Historias Reddit. Hoy escucharás 3 historias diferentes. Antes de iniciar te queremos invitar a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ahora vamos a las historias. He estado soltero toda mi vida, me acaba de confesar mi amiga que le gusto y no estoy seguro de qué hacer. Comenzaré con información de fondo. Actualmente tengo 28 años, soy hombre y soy virgen sin besos. Tengo Asperger y ansiedad social, por lo que ha sido bastante difícil cuando se trata de citas. He tenido unas 20, más o menos, primeras citas en mi vida y puedo contar con una mano cuántas segundas citas he tenido. Nunca he tenido una tercera cita con alguien en mi vida. Ahora, para la situación que nos ocupa. Conocí a April cuando éramos estudiantes de secundaria. Era hermosa, una nerd de armario y muy divertida. Empezamos a salir porque ambos descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Poco tiempo después de conocernos, comenzamos a salir casi todos los días. Aproximadamente 3 o 4 semanas después de que nos conocimos, la invité a salir y me rechazaron. Me dijo que disfrutaba de mi compañía pero que nunca había pensado en mí de esa forma. Así que nos hicimos buenos amigos después de eso y nos quedamos así hasta que nos graduamos de la universidad. Me dolía cada vez menos cada vez que conocía a uno de sus nuevos novios. Siempre fueron súper intensas, súper exitosos o muy sociables y extrovertidos. Prácticamente el polo opuesto a mí. Cuando se trataba de mi vida amorosa, ella haría todo lo posible por ayudarme. Intentó ponerme con sus amigas o conocidas de vez en cuando, pero como dije antes, nunca he tenido a nadie como yo. Conoció al hombre de sus sueños cuando teníamos 22 años y se casó con él 1 año y algunos cambios después. Tuvieron un hijo, una relación feliz y una vida agradable. En este punto, rara vez formaba parte de su vida porque no le agradaba a su marido. Fue una época muy solitaria durante aproximadamente 1 año porque ella era la última amiga que me quedaba. Afortunadamente pude hacer algo eventualmente y últimamente no me he sentido tan solo. Hace unos días, recibí un mensaje de texto de ella pidiendo quedarnos. Honestamente, después de no verla ni escucharla durante tanto tiempo, lancé una moneda para ver cómo respondía. Aterrizó en Cabezas, lo que significaba que le diría que iría. Me encontré con ella en un café y nos pusimos al día durante aproximadamente 1 hora. Me contó sobre el engaño de su marido y que había estado sucediendo durante casi todo el matrimonio. Se divorciaron y se separaron por completo hace 1 año con la custodia compartida de su hijo. Luego me dijo que recientemente ha estado pensando en mí y siente algo por mí. Me dijo que cada regalo que le hice fue considerado y apreciado. La forma en que la hice sentir y cómo la ayudé a lo largo de nuestra amistad era lo que necesitaba en una pareja. Como siempre fui amable con ella y con todos, como siempre fui leal a mis seres queridos y etc. Fue tan repentino que me quedé un poco en estado de shock. Le pedí un tiempo para pensar en ello y ella estuvo de acuerdo. Ahora aquí estamos y no sé cómo sentirme. Tuve que trabajar muy duro para poner una barrera mental para evitar que siempre sintiera algo por ella y la adulara. Siempre me dije a mí mismo que todo lo que íbamos a hacer eran amigos. Y ahora esto, después de más de 1 década de conocernos. Ella sabía cómo me sentía, incluso después de que me rechazaron, supo que todavía sentía algo por ella por un tiempo. No sé qué hacer, esto me hace sentir casi como un último recurso. Si yo era un chico tan perfecto como ella estaba describiendo, ¿por qué nunca le agrado a nadie? Así que ahora tengo esta decisión frente a mí. ¿Empiezo una relación con esta mujer o me quedo solo? Estoy tratando de pensar en esto de manera racional porque no importa cuánto tenga la necesidad de decir que sí debido a todo esto, no estoy seguro de cuán feliz me hace sentir. No quiero que mi historia de amor sea el tipo que fue elegido el último en el juego de balón prisionero en educación física. No sé qué hacer. Mi novia se acostó con su mejor amiga durante unas vacaciones. Situación extraña. Así que esta es una historia larga y corta. Mi novia, la llamaremos Grace, se fue de vacaciones de 4 días a Chicago con su mejor amiga, la llamaremos Jessie, después de no verse durante la totalidad de la pandemia. Parecía un viaje muy divertido y necesario para ella después de trabajar duro como maestra en persona durante la pandemia. El viaje parece comenzar bien a partir de las actualizaciones esporádicas de Grace, y parece divertido. Obtener fotos, actualizaciones, todo el asunto. Sin embargo, en el segundo día,
No recibo ningún mensaje de texto. Supongo que lo están pasando muy bien y no piensan en ello. Veo una historia en Instagram de Grace que tenía Grace y Jessie a la hora de cenar con ellas en un bar bebiendo. También parece divertida. Sin embargo, no recibo actualizaciones. Después de las 3-4 am, justo antes de dormir, les envío un mensaje esperando que hayan tenido una buena noche y me manden un mensaje de texto cuando regresen puedan. Me despierto sin mensajes de texto a la mañana siguiente y no recibo nada hasta alrededor de mediodía. Cuando nos enfrentamos, ella menciona con indiferencia que las dos se habían acostado la noche anterior borrachas. Resulta que, después de beber y bailar un poco juntas, se les ocurrió la idea de empezar a besarse. Una cosa lleva a la otra, y me dijeron que empezaron a ponerse chidas, a tocarse, hasta llegar a hacer la suciedad con las manos un poco. Lo dijo con tanta normalidad que no hizo clic por un segundo, pero después de que ahí puso 2 y 2 juntos, parece que realmente se fueron a la ciudad la una con la otra. Me pongo a la defensiva y digo eso es trampa, tú me engañaste. Las respuestas que recibió ahí fueron desalentadoras. Oh, somos mejores amigas, sí vi, un poco esperado. Estábamos bebiendo en el momento y no significó nada. Jessie tiene una relación más abierta, creo que estaba de acuerdo. Es una cosa única y hecha, solo teníamos curiosidad y nos estábamos explorando a nosotros mismos. Tenía mis refutaciones, pero realmente se sentía como si ella me engañara. Incluso me dijeron que se detuvieron a mitad de camino porque comenzaron a tener dudas sobre cómo reaccionaríamos el prometido de Jessie y yo. Incluso yendo tan lejos como para decir que deberían mantenerlo en secreto. Grace terminó disculpándose profusamente, diciendo que entiende que fue un error, uno grande, y que se siente mal por hacerme sentir mal, también por, ya sabes, hacer trampa. Me siento traicionado, me estoy imaginando lo que hago con Grace, pero ahora solo veo a Jessie en mi lugar, y me siento muy herido por esto. Tanto Grace como Jessie lo ven como una cosa hecha, tan inocente como si solo fallaran una vez frente a mí. Estoy realmente confundido acerca de cómo reaccionar ante esta situación, ya que su reacción es muy diferente a la mía. Además, tienen otra noche completa juntos bebiendo, durmiendo en la misma cama y más. Lo que me incomoda mucho. Hasta donde yo sé, esta es la única vez que sucedió. ¿Cómo manejaría en una situación como esta? Esto es realmente una novedad, y estoy muy confundido. Le dije a mi novia que creo que salir en citas de 4 a 5 noches a la semana es excesivo. He estado saliendo con mi novia durante 1 o 2 años y se ha convertido en la norma para nosotros salir en una cita de 4 a 5 veces a la semana. Las fechas para nosotros incluyen salir a cenar, ver películas, jugar béisbol, bares y jugar a los dardos o al billar. Últimamente me he estado agotando con todas estas fechas. Tengo 29 años y mi novia 24. Cuando empezamos a salir no era así. Ella estaba en la universidad en ese momento, pero desde entonces se graduó y siente que solo quiere que la saquen todo el tiempo. Quiero mimarla y disfruto sacándola, pero para mí 4 o 5 veces a la semana es excesivo y lo hace menos especial. Sin embargo, hemos tenido esta discusión y hasta ahora no ha dado lugar a ningún progreso. Pago por casi todas las fechas e incluso le he dicho que creo que no es bueno para nuestra salud salir tan mal, pero nada de eso se registró con ella. Sé que está interesada en mí por algo más que mi dinero, así que no me preocupa que me esté usando y que sea una cazafortunas, pero me estoy agotando mucho por todas estas citas. Cuando le habla de reducir las citas, por lo general solo hace pucheros o dice cosas como si no la quisiera tanto como solía hacerlo.